Hemos leído un pasaje que hace mención de un momento muy singular en la vida de Israel, del pueblo de Israel, particularmente de quienes han regresado del cautiverio. Va finalizando el siglo VII, empezando el siglo VI antes de Cristo. Los babilonios llegan a Jerusalén y empiezan a destruirlo todo. ¿Sí? Que van a destruir particularmente el templo. El templo va a ser objeto de la furia de los babilonios que le habían cogido, pues tenían ciertas tensiones, digamos, con el pueblo de Israel porque ellos habían intentado aliarse con Egipto. Los muchachos y las muchachas más presentados, más inteligentes, los jóvenes más fuertes, las jovencitas más bonitas, vámonos para Babilonia. Y se lo llevaron a las malas. Sí, llega el tiempo del cautiverio. Y en Babilonia van a estar en cautiverio. No van a tener la oportunidad de hacer exactamente todo lo que quieren y particularmente va a sufrir o va a salir afectada la vida religiosa del pueblo de Israel. A la sazón es un poco más preciso decir el pueblo que estaba compuesto mayormente por judíos, puesto que el resto de las tribus, al menos 10 tribus, ya habían sido tomadas, digamos, en cautiverio y habían sido llevadas a Siria. Así que quedaba un remanente. El cuadro así pintado parece muy sencillo, muy sencillo. Sin embargo, si lográsemos nosotros un poquito ubicarnos en esa circunstancia y pensar que uno va a perder su casa, va a perder su finca para quienes la tenían, sus animales, y van a ir a otro país en unas condiciones que no son las mejores porque no se va con la voluntad, con su propia voluntad, no tiene quien lo espere, quien lo reciba, quien lo ubique. Es una situación muy dramática. Los años pasan, aproximadamente 70 años más tarde, según la promesa que el Señor había dado por el profeta Jeremías, ellos han de regresar a su tierra, pero quienes conocen de tierra, quienes conocen de fincas, pues regresar 70 años después, a donde se tenían algunos animales, donde se tenían algunas plantas, algunos cultivos, pues no debe haber mucha esperanza que en 70 años esto se haya conservado y ahorita esté en una finca floreciente y que la ciudad, lo poco que haya quedado, las pocas casas que hayan quedado estén en mejores condiciones. Así que el ejercicio es bastante difícil. Es llegar después de una larga caminata a tratar de recuperar el lugar de habitación y la fuente de empleo, la fuente de generar la alimentación. Ese primer regreso, como se conoce, es el regreso de Zorobabel. Hay algo muy interesante allí, y es que ese primer regreso es un regreso a hacer templo. Y creo que hay una enseñanza allí un poco velada, y es el primer intento de recuperar la identidad, es recuperar su lugar de culto. El templo de Salomón había sido destruido y de esa manera había sido afectada tremendamente la fe judía, en tanto que ya no tenían, en Babilonia no tenían donde hacer sacrificios, donde hacer todo el rito que era más allá de su costumbre, era la ordenanza del Señor. Pues sí, regresan y vamos a hacer templo. Y hacen un templo que no era, digamos así, ni la sombra del templo que en su momento ellos habían visto, el templo de Salomón. Más tarde van a llegar unos quizá 80, 70 años más tarde, un poco menos, va a llegar otro señor, va a llegar el señor Nehemías, el que le dio nombre a este libro, Nehemías, y él va a empezar a reconstruir muros de la ciudad, ¿cierto? Va a reconstruir muros de la ciudad. Por ahí, por esa misma época, con 13 años de diferencia, va a llegar Esdras, y Esdras, si de pronto lo recordamos, era una persona tan versada en el conocimiento de la Escritura que el mismo rey allá en Persia, ya no Babilonia, porque Babilonia había pasado luego a ser Media y luego a ser Persia,
eh, lo encomienda para ir a reconstruir la fe judía. La fe judía. Entonces tenían templo, había unos muros, ¿sí? Estaban en el proceso ahorita, y particularmente en este capítulo 8 que acabamos de leer, está haciendo alusión a un ejercicio, a una dinámica para reconstruir la fe, digámoslo así, la fe judía, si se quiere, por extensión, la fe que se le había dado a Jacob, la fe que se le había dado a Israel, la fe que se le había dado desde época de Abraham, se les había entregado esa fe, ese conocimiento de Dios y esa revelación que hay más tarde en el libro del Éxodo, cuando se les entrega la ley. Si pensamos en que han pasado, pero décadas, sin recibir palabra de un maestro tan brillante como Esdras, si se tiene en mente que la ciudad está en proceso de reconstrucción, si se tiene en mente que quienes regresaron y que vieron al principio del templo ya regresaron ancianos, el primer templo, el templo de Salomón, ya regresaron ancianos, la situación no era la mejor. Y en esas condiciones de no estar en unas condiciones ideales, valga la redundancia, el capítulo 8 dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Es muy probable que ellos tuvieran conocimiento qué maestro tenían, qué maestro era el que había llegado, a qué maestro iban a escuchar. Esdras, una persona tan versada que de hecho se dice que el libro de Nehemías, el libro de Esdras, probablemente otros 2 libros los escribió también Esdras, un hombre poderoso en palabra. Pero hay un hecho muy llamativo en esto, y es que el texto empieza diciendo hablando de una situación que es más bien extraña en la especie humana. Y es que estemos como un solo hombre, ¿cierto? Como un solo hombre en un propósito. Porque normalmente los anhelos egoístas particulares hacen que si no es mi idea, no le coloco fuerza. Es la idea de otro, no le coloco fuerza. Pero aquí algo pasó y como un solo hombre se unieron. Pero ¿para qué se unieron? ¿Cierto? Y allí creo que es necesario hacer un subrayado. Se unieron para escuchar palabra, al punto que le dijeron al escriba y sacerdote que era también Esdras, le dicen: vaya, traiga el libro de la ley de Moisés. Probablemente, siendo precisos, hablando del libro de la ley de Moisés, probablemente es el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis no tiene realmente un gran contenido de legislación. El libro de Éxodo tiene particularmente el decálogo y otras cosas, pero y números es contar las jornadas que hicieron. Pero Deuteronomio y Levítico es recoger toda la instrucción sacerdotal. Pero el gran compendio de la ley de Moisés, en tanto que ley, en tanto que estatuto, que decreto, que ordenanza, es el libro de Deuteronomio. Entonces, probablemente ese es el libro que mandan a traer, ¿cierto? Trajesen el libro de la ley de Moisés. Y es un poco raro porque normalmente nosotros estamos más dispuestos a escuchar aquellas cosas que nos dicen: estos son privilegios suyos, esto es para que usted disfrute, a escuchar aquello que este es un mandamiento para que usted cumpla. ¿No les suena extraño? Casi nadie manda a decir en la casa cuando llega, un muchacho no llega: papá, mamá, cuénteme cuáles son las reglas de esta casa para yo cumplirlas. Eso no es lo normal, ¿cierto? Si no, preguntamos de muchachos si hay comida, si están listas las cosas, si puedo ver televisión, si puedo no sé cuántas cosas, pero normalmente no se habla del mandamiento. Pero en este caso es bastante llamativo para que trajese el libro de la ley de Moisés. Ojalá corresponda a que habían entendido que el Señor muy temprano, desde Deuteronomio, les había dado a entender: esas leyes están colocadas para que ustedes sean libres. Eso es un poco extraño, pero el contexto
lo que nos está diciendo es, esto que les estoy dando es para que ustedes sean un pueblo absolutamente diferente de los demás pueblos. Cuando vean los demás pueblos, la ley que ustedes tienen, van a decir qué pueblo tan maravilloso es ese, qué pueblo tan especial que Dios va con ellos todos los días. Dicho sea de paso, no sé si nosotros logramos percibir que Dios viene con nosotros todos los días y ha venido todos los días. Nadie se puede levantar de su cama si Dios no le da esa bendición. Ni uno. Y nadie puede ver la puesta del sol o la salida del sol si Dios no les da esa bendición. Todo el tiempo hemos estado bajo la cobertura de la bendición de Dios. Me devuelvo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, no en unas condiciones ideales, ¿cierto? Normalmente nosotros pensamos que bueno tener buenas poltronas, buenos asientos, buen aire acondicionado para que haya en el culto esto, porque qué rico escuchar la palabra así, ¿no? Sin embargo, las condiciones eran más adversas y ellos lo hacen en la plaza. En algún pasaje paralelo habla de que habla no de este evento, de otro, habla que llovía y llovía y llovía, sin embargo la gente no se movía. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y esto uno puede pasar rápido sobre esa frase, la cual Jehová había dado a Israel, pero esa frase no es de poca monta, esa frase tiene un gran sentido. Es que quien ha dado ese libro es el Dios Todopoderoso. Desde el mismo Deuteronomio 6:4, cuando habla de que Jehová el Señor uno es, desde por allá para ellos era, por lo menos la enseñanza era clara, que no había sino un único Dios. Ese Jehová uno es, no es que hay varios dioses, no, es único, es no solamente que es uno en tanto que número, sino en tanto que es excepcional, es absolutamente singular y maravilloso. Y ese Jehová, Dios, ese Dios todopoderoso, les había dado a ellos ese mandamiento. Es muy probable que la cristiandad todavía no haya valorado, es decir, nosotros no hayamos valorado el hecho que Dios haya querido comunicarse con nosotros. Hemos de recordar nosotros que Dios pudo permanecer escondido para siempre y no había forma de conocerlo. No tenemos forma de conocerlo si él quiere permanecer escondido para siempre. De hecho, según entendemos, para muchos seres vivos, Dios permanece escondido para siempre. Pero a nosotros Él se nos ha querido revelar y particularmente ellos encuentran que en esa palabra Dios se les había revelado, Dios les había dado esos mandamientos, se los había dado a Israel. Y cuando pensemos en Israel, pensemos en dos cosas. Israel es una palabra que tiene dos componentes. De pronto tiene más. Voy a pensar en dos. Israel como Jacob, pero Israel como pueblo. Normalmente nosotros pensamos en Israel como pueblo, pero no nos olvidemos que el Señor le cambió el nombre a Jacob y le dijo, usted ya se va a llamar Israel. Probablemente todos aquí recordamos ese pasaje. Es decir, tiene un sentido grupal y tiene un sentido personal. Tiene un sentido grupal y tiene un sentido personal. Israel, en tanto que nosotros cada uno somos bendecidos con la bendición de Abraham, esta ley está dada para nosotros. Y en tanto que comunidad, y se llamó el pueblo de Israel, nosotros somos ese pueblo, digamos, de Israel nuevo testamentario. Es Dios quien ha venido, es Dios quien ha llegado a hablar con nosotros. Nosotros andamos rápido cuando miramos estos pasajes. Pero cuando estamos hablando de esto, con frecuencia recuerdo que nosotros tenemos algunas personalidades a quienes admiramos. A mí me habría gustado mucho que Albert Einstein me enviara una carta. Así me hubiera tocado buscar a alguien que me la tradujese del alemán. A mí me habría gustado hablar con Martin Luther King. Me habría gustado que él me hubiera escrito algo.
Probablemente un emperador alemán me habría gustado por allá, un señor de Prusia, del imperio aquel. Hoy algunas personas quieren tener la camiseta, el saludo de un jugador, quieren recibir la firma de algún cantante, quieren que aunque sea en su Instagram le responda algo. Pero aquí no estamos hablando de alguien de ese tamaño, de esa dimensión. Es Dios quien dio ese mensaje y quien dio ese mandamiento a Israel. Es Dios el que ha hecho todo, en que con su palabra creó todas las cosas. Es Él, es Él. Y yo tengo en mente algunas figuras. Por ejemplo, cuando se ora, se está teniendo acceso al tribunal más alto del universo. No sé si uno es consciente siempre de esto. Estamos comunicándonos con el ser por excelencia, el paradigma de lo que es la perfección. Dios mismo. Orar, clamar, adorar. Estamos hablando del más alto tribunal, del más alto ser de todo el universo, por completo singular, como mencionaba Deuteronomio 6:4. No es un cantante famoso que mañana morirá y en la historia se perderá. No estamos hablando de un brillante científico. Estamos hablando del que creó todas las cosas, del que nos ayuda todos los días, que nos bendice todos los días, que nos sostiene, que a pesar de ser pecadores, Él se ha comprometido con nuestra salvación. Decir entonces que es una ley que les había dado, es el Todopoderoso a ellos, no era de cualquier, la dimensión es tan grande, alguien diría es una dimensión cósmica, totalmente trascendente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ni una jota, ni una tilde de esto que está dicho, que está escrito, se perderá, todo se cumplirá. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Y esto está hablando de la universalidad del mensaje. Este mensaje es para todos. Todo el que pueda entender está invitado a escuchar este mensaje. No solamente la cristiandad, no solamente nosotros, todos los seres están invitados a escuchar este mensaje, de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Les leyó el libro desde el alba, apenas despuntando el día, hasta el mediodía. Unas jornadas largas. Los versículos siguientes por acá van a decir que durante 7 días estuvieron leyendo la palabra, estuvieron escuchando el mensaje de Dios 7 días seguidos. De hecho, había unas fiestas en Israel en las cuales era obligatorio leer todo el corpus del mandamiento, todo el libro del mandamiento. Desde el alba hasta el mediodía. No era una lectura y una explicación de media hora. Desde el alba hasta el mediodía, y así permanecieron por varios días. Y es interesante el ejercicio, o más que el ejercicio, la precisión del escritor cuando dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué maravilloso sería el mundo si nosotros los cristianos, si todos los seres humanos escuchásemos con atención lo que nos dice el libro de la ley. Pero escuchar con atención va más allá del ejercicio de tener un oído disponible. Escuchar con atención va en dirección a normar definitivamente nuestros actos, a regir nuestros actos. Cuando la abrió el maestro
el sacerdote, el escriba, todo el pueblo estuvo atento. Esos énfasis que hay en estar atentos, creo que no lo debemos perder. Cuando abrió el libro, todo el mundo estuvo atento. Todo el mundo estuvo atento. En algún momento decía que puede ser que ustedes no escuchen, ni nadie escuche a ningún predicador, pero la palabra que tiene poder es esta, es la palabra de Dios, porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y por su declaración nosotros somos salvos, porque Él nos declara hijos, somos salvos, porque Él nos da la salvación, somos salvos. Es su palabra la que tiene el poder. Siempre recuerdo esto, a Efesio, que decimos, no diga eso, hermano, porque eso se le materializa. No lo diga, porque eso se materializa. Eso es nueva era. Eso es, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre de eso. Neuroalgo, se me fue el nombre. La palabra que tiene el poder es la palabra de Dios. Esta es la palabra que tiene poder. Esta y solamente esta. Si de nosotros dependiera, o si nosotros tuviéramos poder en las palabras, ¿cuánto daño se habría hecho? Si así como nosotros soñamos con cosas buenas, también decimos cosas malas. Entonces, cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. Recuerden, lo mandaron a llamar. Venga, traiga el libro, lea el libro. Y cuando lo abrió, todo el mundo estuvo atento. Y empieza Esdras a hacer una tarea que creo que también debemos enfatizar. Y es que bendijo, engrandeció el nombre del Señor. Habló de un Dios grande. Y frente a ese Dios grande, ellos dicen amén. Y eso es un poco contradictorio si nos metemos en la cosmología de aquel entonces, cómo entendían ellos el mundo. Si ellos habían caído en manos de los babilonios, la interpretación inmediata era: el Dios de los babilonios es superior al Dios Jehová. Si ellos habían sido llevados esclavos, era porque los otros eran más fuertes y por tanto el Dios de allá era más fuerte que el nuestro. Pero ellos dicen, grande es Jehová. Todo el pueblo respondió amén a esas palabras de Esdras. Es muy probable que hoy, al mirar esos pasajes, podamos sentir, eso es cosa del pasado, y de pronto hasta lo entendamos. Pero no sé si hoy, frente a las experiencias nuestras, frente a la vida nuestra, lleguemos a pensar que Dios es más pequeño que las circunstancias, que el Dios que tenemos no es tan poderoso. ¿Cómo es posible que deje morir una persona en estas condiciones? ¿Cómo es posible que deje que se caiga tal cosa? ¿Cómo es posible que Dios permita tal cosa? ¿Cómo es posible y cómo es posible y cómo es posible? Como si tantas cosas se estuvieran saliendo de las manos del Señor. Entonces, como que no es tan poderoso. Sin embargo, la Biblia recalca en que Él es soberano. La Biblia recalca, Él es el Dios todopoderoso. La Biblia insiste en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y me parece precioso el pasaje de Isaías cuando dice, todas las naciones le son como nada. Y como aquel polvo que queda en una balanza donde se pesó algo, o como esa gota de agua que queda en un balde cuando uno trasvasa un líquido de un lado al otro, un agua de un lado al otro, como esa gota insignificante, así son todos los pueblos. Con un palmo midió los cielos, con un palmo midió los cielos, dice Isaías. Ese es el Dios todopoderoso. ¿Y cómo así que le pudo esta enfermedad a Dios? ¿Cómo así que Dios no fue capaz de ayudarme en esta situación económica traumática? En los casos míos, ¿cómo es que Dios no me ayuda en medio de todos los procesos que se me llevan? En medio de la adversidad que había vivido el pueblo, todavía puede seguir gritando amén, amén a la expresión de Esdras, Dios es grande. A pesar de toda la adversidad que veamos, Dios sigue teniendo el control absolutamente de todas las cosas. Frente a ese Dios grandísimo, ¿qué tan grande será ese Dios que con un palmo, dice la Biblia, midió los cielos? De hecho, sabemos por su palabra que Él está en todo lugar, en toda parte.
Algunos conocen de mis afectos por el mundo del cosmos. Cuando pienso en las dimensiones del universo, cuando pienso en las cifras con las que se escribe lo que es el universo, pienso cómo es Dios de grande y cómo es de maravilloso que nos deja percibir esto. Quizá ustedes recuerdan algunos, hay una nave que enviaron de los Estados Unidos hace ya 50 años. Esa nave va a una velocidad altísima. Si mi mente no me falla, anda por los 200.000 kilómetros por hora. Es decir, en 2/3 de hora. ¿Cuánto es eso? En 40 minutos ir de la Tierra a la Luna. No, al contrario, 200.000. No, es 1 1/3. En 1 hora y 1/3, 1 hora y 20. Y a esa velocidad, esa nave, se espera que en 40.000 años llegue a la primera estrella. En 40.000 años. Sabemos de cuerpos en el universo que si quisiéramos llegar allá en un avión, demoraríamos más de 10.000 millones de años para llegar allá. Pero con un palmo, el Dios Todopoderoso midió los cielos. Y dice la Biblia que al final Él, como quien corre una cortina, como que corre todo y acaba con todo, o sea, puede destruirlo todo. Frente a ese Dios grande, ¿quién es uno? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de los que estamos aquí y todos los seres humanos? Frente a Él, ¿qué somos? ¿Qué poder tenemos nosotros para hacer salir el sol cada mañana? ¿Qué poder tenemos nosotros para hacer que brille? ¿Qué poder tenemos nosotros para hacer que la luna se mantenga en su lugar? ¿Qué poder tenemos nosotros para hacer crecer un bebé en un vientre? Dios grande, de Él va a hablar Esdras, y ese pueblo responde amén. Y alzando sus manos se humillaron. Hay una cosa que es también muy antitética, muy contradictoria. Nosotros decimos, tú eres muy grande, tú eres un Dios grande, lo decimos. Sin embargo, nuestra actitud es como pararnos frente a Dios y decirle, Dios, ¿cómo amaneciste hoy? Con esa ilustración lo que quiero decir es que nos creemos pares de Dios. Pero este pueblo dice, este pasaje dice que este pueblo se humilló. Y es que no hay otra actitud realmente de los seres humanos frente a Dios que sea válida. Porque es que somos, como alguien diría, de dimensiones totalmente distintas. El Dios del universo, el Dios de la eternidad, incluso, y esto es como otro tema, pero es que Dios no es solo el Dios del universo que nosotros tenemos idea. ¿Qué más habrá que nosotros no sabemos? Y cuando no había universo, era Dios, y si no hay universo más tarde, sigue siendo Dios, porque Él es absolutamente, esa idea del único indica que no depende en absoluto de todas estas cosas, es absolutamente distinto a todo esto y es la fuente además de todo esto. Y se humillaron. Yo no sé si ustedes han visto esos cuadros que a mí me causan cierta incomodidad además. Cuando alguien se acerca al Papa, ahora menos que antes, y se le arrodilla. ¿Sí? Cuando alguien se acercaba a la reina de Inglaterra, se le arrodillaban. Eso se ha perdido un poco. Aunque protocolariamente entiendo que mucho de eso pervive, todavía sobrevive. Pero frente a Dios, Dios, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? O sea, ¿hasta qué punto nuestra actitud, si bien no se expresa en las palabras que acabo de decir, que esto es apenas como una caricatura, hasta qué punto nuestra actitud no es de humillación? ¿Cierto? Las palabras que se expresan frente a los reyes nos ilustran a nosotros.
A los reyes no le dice, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cierto? Sino empieza por su majestad, ¿cierto? Su majestad, ¿cierto? Serenísima y no sé qué más cosa. Hay varias expresiones de esas que se serenísima majestad. Y conocen ustedes que por protocolo ninguno puede llegar a saludar a un rey de Inglaterra, particularmente no puede llegar a saludarlo de beso. Eso no se puede hacer. No, es que es el rey, es que es la reina, eso no se puede hacer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esdras dice, es Dios grande y ellos se humillaron. Cualquiera persona en estos reinos, ¿cierto? En estos reinos, frente a esa persona inmediatamente cambian de actitud, ¿cierto? Hay un cuadro que me parece a mí muy feo, creo que es en Tailandia, pueden revisarlo por allí, que las personas se acercan prácticamente gateando al rey. Además, nadie puede tener la cabeza por encima, ¿sí? Pararse de una manera tal que su cabeza quede por encima de la del rey. Es tan humillante, me parece eso, que es un ser humano igual que todos, con muchos millones de dólares, pero igual que todos. Pero Dios es distinto. Dios es distinto. Él sí realmente es grande y esa grandeza nunca, nunca perecerá. Siempre será grande. Entonces ellos se humillan y adoran a Jehová inclinados a tierra. Adoran a Jehová, adoraron a Jehová inclinados a tierra. Sigue la lectura y hay una frase también interesante. Ellos hacían entender al pueblo la ley. Y aquí viene un ejercicio que compromete mucho a los que alguna vez nos paramos al frente de un púlpito, nos paramos al frente de una clase de escuela dominical o sencillamente expresamos a otros, explicamos a otros palabra de Dios. Hay que hacer entender al pueblo de la ley. Pero para hacerlo entender, hay que saberlo. Y para saberlo, hay que estudiarlo. No es posible enseñar ninguna cosa si no se sabe realmente, si no es una enseñanza de muy bajo perfil. Pero aquí dice que a ellos, los que acompañaban a Esdras, hacían entender al pueblo de la ley. ¿Qué es ese hacían entender al pueblo de la ley? Le colocaban en términos más digeribles, en términos más comprensibles lo que el Señor les estaba enseñando, porque ellos tenían un compromiso y es de hacer llegar ese mensaje a estas personas. Hacían entender al pueblo la ley. Para ir cosechando de una vez para nosotros, tenemos un compromiso de estudiar la palabra, no leerla, de estudiarla, de comprenderla tanto como nosotros podamos, no para ser maestros sencillamente. Es que es lo que Dios nos ha dado y quiere que lo entendamos, quiere que lo sepamos y además quiere que lo comuniquemos. Más tarde Timoteo, bueno, hay varios pasajes que nos van a mencionar de qué manera y con qué calidad se ha de comunicar lo que se recibe. Hoy por hoy que existen tantas comprensiones del texto bíblico, muchas de ellas, quizá la mayoría, hechas desde el intelecto, esas comprensiones nacidas desde el intelecto, no con la dirección del Espíritu Santo, nacidas desde los propósitos personales. Hoy se hace más necesario leer la palabra de Dios, buscando que sea Él quien nos haga entender para así poder enseñar, compartir. Y a ese tipo de enseñanza, el pueblo debe estar atento en su lugar. La otra traducción, la que nos leyeron hace un momentico, que estaban tan atentos que nadie se quería ni siquiera mover de su sitio. Sí, hay que estar pendiente. No me puedo perder una palabra. Puede que esto contraste con la forma relajada como a veces nosotros nos acercamos al texto. Imagínese usted, si esto es palabra de Dios, si Dios es que nos está hablando, imagínese en los cuadros nuestros a los que tenemos de alguna manera acceso, a un rey hablándole a un grupo de sus séquitos y la gente por ahí rascándose la cabeza,
mirando para otro lado, acomodando de los cordones, de los zapatos. O sea, son cuadros un poco rudimentarios los que muestro, ¿cierto? Como muy básicos. Pero es que está hablando el rey. Es que cuando leemos este texto es al rey al que estamos escuchando, al rey de la eternidad, al rey del universo. ¿Qué actitud, con qué ahínco, con qué ánimo nosotros no debemos leer el texto? Es cierto que en la humanidad nuestra puede ser que por rato nos relajemos. A algunos que ustedes lo recuerdan les dijo, vea, pónganse a orar. Y cuando regresó ya estaban dormidos. Vea, que oren, que oren. Vuelve y se volvió, no, están dormidos. Cuando vuelve dice, no, ya no es tiempo de orar, ya se pasó. ¿Recuerdan eso? Porque ya venían a tomar a Jesús. Pero él les había dicho orar y en su humanidad se quedaron dormidos. Eso pasa. Pero esa no puede ser la constante. Esa, si existe, si la hay, tiene que ser la singularidad, no la constante. No debe ser el común denominador. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, quien lee la palabra en este momentico, Esdras y sus compañeros que estaban allí, leamos claro y expliquemos claramente. Y los otros estaremos atentos. Y cuando se dice ponerle el sentido, es que yo comienzo a organizar todo esto que me están dando, que el Señor me está dando, lo comienzo a estructurar, a ordenar en mi cabeza, a colocar como cada cosa en su lugar para que no sea un dato, sino que sea un conocimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos datos y tenemos conocimiento. El dato es una fecha, nació fulano tal día, un conocimiento es cuál es la importancia de esa fecha, de esa persona para la humanidad, por decir un ejemplo simple. Ponían el sentido, es decir, colocan al servicio de ese proceso cognitivo, de ese proceso de aprendizaje, todas las capacidades, todos los elementos que Dios le ha dado, los coloca al servicio de ese momento. Es decir, si Dios habla, nosotros debemos concentrar todo nuestro esfuerzo en entender qué nos quiere decir el Señor. Luego dice más tarde, los levitas que hacían entender al pueblo. Otra vez aparece hacer entender. Y hay una reacción allí. La gente en ese contacto con esa palabra de Dios, vuelvo a decirlo, reaccionaron. Es decir, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. No puede ser que se recibe y no pasa nada. Cuando uno estudia, seguramente le enseñan los números, le enseñan a sumar. Bueno, sí, aprendí, pero ya. Llega uno y después le harán un examen y listo, lo gana. Pero en este caso que estamos hablando, no se trata de un aprendizaje para tenerlo en mi haber, en mi términos de contabilidad, en mi haber de conocimiento. Es cómo esto marca mi vida, cómo esto cambia mi vida, cómo esto determina mi vida, cómo esto define mi vida. Creo que ese es y no es creo por una cuestión personal como mi apreciación, es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice ustedes conocen la verdad y la cosa sigue común y corriente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los versículos hay muchos que muestran que cuando llegó esa palabra, entonces la gente reaccionó. Ahí mismo sacaron todos los libros de magia y los quemaron. ¿Recuerdan ese episodio? Cuando se encuentra el Señor con Pablo, el Señor dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y otra vez digo, la lista es larga de todos aquellos momentos cuando Dios abordó las personas y ellos reaccionaron, ¿cierto? Un Caín se le dice, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿dónde está yo y guarda de mi hermano? O sea, reacciona. Feo, pero reacciona. La esperanza no es que reaccionemos feo, sino que reaccionemos conforme a Dios quiere. Dios se acerca a nosotros no para señalarnos el pecado y no más. Se acerca a nosotros para señalarnos el pecado y mostrarnos la alternativa de perdón. La reacción de ellos en principio es llorar.
Si leemos el mandamiento, nos daremos cuenta, nosotros también, como seguramente se dieron cuenta ellos, que habían sido tremendamente desobedientes. Y ellos lloran, y el lloro no debe ser de alegría, porque luego la invitación dice, no, ya, como nos arrepentimos y cambiemos, y vamos entonces a hablar con palabras de gozo. El capítulo 9, capítulo que no hemos leído, que les invito a leer, allí se recuerda cómo Dios actuó, los cuidó en Egipto. Y alguien dirá, ¿Dios sí los cuidó en Egipto? ¿Tan mal que los trataron, Dios sí los cuidó? Pues ese fue una especie de crisol en el que Dios formó un pueblo. Y allá han de salir, algunos hablan quizá de más de 2 millones de personas, cuando habían entrado apenas como 60, 70 personas. Empieza en Nehemías capítulo 9, él les hace un recuento de cómo Dios ha venido con ellos. Cómo Dios ha venido con ellos. En medio de adversidades, pero Dios ha venido con ellos. Y les ha dado momentos difíciles, pero también les ha dado momentos de éxito. Creo que nosotros también podemos mirar qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de los años. Mirar cómo Dios nos ha acompañado a lo largo de los años. Otra vez lo digo, nadie se levantó hoy de su cama por su propia fuerza. Nadie. Si Dios no nos hubiese dado la fuerza, no nos habríamos podido ni siquiera levantar. Dios ha venido con nosotros. Hemos tenido dificultades, hemos tenido momentos de gozo, pero Dios ha venido con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando digo con nosotros, es con nosotros los 30 o 40 o 50 que estemos acá. Dios está con nosotros, independientemente de con qué propósito vinimos, independientemente de con qué ánimo vinimos, independientemente del gran o poco corazón que le hayamos colocado a este ejercicio. Dios está con nosotros. Y es que es maravilloso el texto cuando hablando de la perfección del Señor dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace que haya comida para buenos y malos, puntos suspensivos. Dios es perfecto, dice, sed pues perfectos como Dios el Padre, como el Señor es perfecto. Él ha venido con nosotros. Alguien dirá, yo estoy mal. Pues peor estaría si el Señor no estuviera con usted. Y a veces eso de decir, estoy mal, probablemente es una lectura equivocada. A Pablo le dicen, mire, el que es dueño de este que dejó ese cinturón ahí, el dueño de ese cinturón, si venga me lo coloco, me lo amarro, así van a hacer con el dueño de este cinturón. ¿De quién es ese cinturón? ¿De quién es esa correa? De Pablo. Pablo, no vaya para allá, no vaya para allá, que mire lo que le va a pasar, un profeta lo está diciendo. Y él dice, ¿por qué me hacen sentir cobardía? Si yo quiero estar en donde Dios quiere que yo esté. Si Dios me manda para allá, yo voy para allá. No solamente estoy dispuesto a que me aten, sino a una ofrendar la vida, como efectivamente lo hizo. Entonces, ese estado, si se está bajo la voluntad de Dios, entonces es estar en donde Dios quiere que esté, por una razón que solo Él conoce. Ninguno, creo que de nosotros entra a dudar de la bondad de Dios con un Job en la condición que vivía, particularmente después del capítulo 2, creo. Sin embargo, Dios estaba con él. Sin embargo, Dios estaba haciendo con él lo que quería hacer. Es fácil para nosotros creer en un Dios que todo lo hace a nuestro favor. Más difícil es cuando vemos un Dios que no entendemos cómo lo está haciendo a nuestro favor. ¿Y por qué podemos decir que lo está haciendo a nuestro favor? A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudará bien. Me quedé sin trabajo. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Me diagnosticaron una enfermedad. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Se me incendió la casa. ¿Cómo es posible? Sí es posible. En esa forma como Dios administra el universo, en esa forma, nosotros no logramos entenderlo como un niño. Y yo creo que
varios de los que estamos aquí somos adultos ya de unos años. No creo que hayan muchos aquí que levanten una bandera en contra de su padre porque en su momento le dio, como decíamos en las fincas, madera, ¿sí o no? Que dice uno, gracias a Dios que me dio juguete y en su momento me orientó, si no yo sería cualquier bandido por ahí. En el momento nadie lo entendió. Nadie lo entendió porque el papá tomó o la mamá tomó una medida, comillas, represiva. Pero hoy, y se lo cuento de mi familia, hoy cada vez que nos reunimos con mi padre, es de abrazo y beso. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Y con Dios, que sí que es buen padre, si Él nos aprieta por ahí, nos pellizca por ahí, Dios únicamente está buscando nuestro bien. No hay otra cosa. ¿Y que eso es disciplina? Sí, pero la disciplina es para construir un hijo a la perfección de Jesús, para llevarlo en ese proceso de santidad. No es para destruirlo. Dios a un hijo no le pega un pellizco para destruirlo. Le coloca un pellizco para que sea salvo. Pablo, Corintios, llega y dice, el tal se ha entregado a Satanás, pero tiene un propósito, para que finalmente sea salvo. ¿Sí? ¿Recuerdan ese muchacho que tenía como amante a la madrastra? Dios en su grandeza hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. No lo dudemos, no lo dudemos. Dudar de eso es dudar del amor de Dios y dudar de la soberanía de Dios. Si no lo hace porque no puede, entonces no es el Todopoderoso. Si no lo hace porque no es tan bueno, entonces hay una característica y un atributo de Dios que sale menoscabado. Dios es grande y bueno y está haciendo para nosotros lo que tiene que hacer a fin de llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Hoy por hoy se exigen más derechos que se aceptan deberes. Que la cristiandad no haga igual. Aceptar los derechos. Alguien dice reclamar las bendiciones y no decir léame el mandamiento como hicieron acá. Léame cuál es el mandamiento, dígame cuál es el mandamiento. A nadie, lo dije hace un rato, a nadie le gustan las leyes al punto de decir, mire, ¿por qué no hacemos una reunión para ver qué es lo que la Constitución política me prohíbe o qué es lo que la ley de tránsito me prohíbe? Eso no lo hacemos. Sin embargo, en este texto ellos dicen queremos escuchar el mandamiento. En esa condición de servidumbre en que vivían, y ahorita ya no exactamente servidumbre, pero todavía sometidos, porque había un pueblo extranjero que los gobernaba, en medio de esa situación dicen, Dios es grande, Dios es el Señor. La iglesia de Irán, de esto alguien nos podría hablar mucho más. La información que conocemos es que la iglesia en Irán, la tierra de los ayatolás, la iglesia está creciendo. Pero es una iglesia subterránea. Es una iglesia que no está a la vista. Por eso allá también está creciendo el sentimiento a favor de Israel, una cosa que le talla tremendamente al gobierno iraní porque ellos están contra los israelíes. Pero ha trascendido que ellos, la oración de ellos es, Señor, no nos quites la persecución. Señor, que no cese la persecución. Eso es raro. No es nuestra oración, no es la mía. Sí, de hecho, cuando se me ocurre orar por ellos, en virtud de toda la dinámica que hay acá, tengo la tendencia a pensar, Señor, quítales los dolores, quítales la persecución, hazles todo fácil. Sin embargo, ellos que están experimentando esta situación tan difícil, es que dicen, Señor, no nos quites la persecución. Porque en esas condiciones es como está creciendo la iglesia en Irán. Dios hace las cosas de una manera que no siempre la entendemos. Creo que la mayor parte de las veces no las vamos a entender. Ellos firman entonces ese compromiso. Cuando termina esa exposición de la ley, capítulo 9 de Nehemías, vienen los príncipes, los levitas y sacerdotes y firman un documento donde asumen un compromiso.
Y en el capítulo 10 dicen que los demás, los que no firmaron, juraron que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Todos son todos. Hoy en día se habla que hay 613 mandamientos en Deuteronomio, o en la Torá, los 5 libros, 603. Dice, vamos a cumplirlos todos. Juraron, los unos firmaron, los otros juraron, que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Juraron no mezclarse con otros pueblos. Allí habría mucho también seguramente que decir, no mezclarse con otros pueblos. Es porque en ese entonces mezclarse con otros pueblos era mezclar la fe, era mezclar la fe. Hoy también parece que ocurre lo mismo, es no mezclar la fe, no hacer, ayer en el presbiterio hablan de una mezcla de fe que como que tuviéramos acá. Guardar los días de reposo, dijeron ellos, vamos a guardarlos, lo juramos. Juramos que el año 7º dejaremos descansar la tierra, un mandamiento que había, y que perdonaríamos todas las deudas. Cuando hablamos de deudas, son deudas en efectivo, deudas en cosas, en animales, lo que hubieran, perdonaríamos toda deuda. ¿Cómo entendieron ellos ese mensaje? No era algo que les entró al oído y se quedó así nomás, sino que les llevó a un cambio de actitud. Perdono todas las deudas. Probablemente hoy tenemos que decir, perdono a mis hermanos todas las ofensas. Ese ejercicio ojalá lo hiciéramos con frecuencia, a efectos de que las relaciones nuestras fueran cada vez más sanas. Contribuir, dice aquí el texto, en el capítulo 10, dice, contribuir en todo lo que requiera la casa de Dios. Contribuir. Juro contribuir en todo lo que requiere la casa de Dios. Y además, los versículos últimos dicen que organizaron las personas para que atendieran cada momento, cada situación en el culto. Entonces, y que guardarían las ofrendas, que cuidarían las ofrendas. Y una frase textual de esta versión, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Compromiso. Compromiso, no es una lectura que nos lleva a seguir, aprendimos algo, sino me obliga el texto, la palabra de Dios me obliga a hacer algo. Preguntas pueden formularse. Nosotros conocemos mandamientos y recuerden, el pastor ha sido aquí enfático y no sin razón. No son consejos, no son sugerencias, es mandamiento. Mandamiento. Que frente a una palabra que nosotros conocemos, probablemente nosotros los que estamos aquí casi todos hemos leído, si no toda, la mayor parte de la Biblia, algunos la han leído varias veces. ¿Cuántas cosas hay allí que todavía nos hace falta cumplir? El texto dice que ellos se comprometieron a guardar todos los mandamientos. Y si hoy nos colocaran una Biblia al frente, con un montón de hojas atrás, colocáramos allá, ¿cuántos estaríamos dispuestos? Estaremos dispuestos a venir y firmar acá, en una Biblia. Es decir, todo lo que tú has dicho, lo cumpliré, todo. Sería bueno hacer el ejercicio algún día, colocar una Biblia grande acá, con centenares de renglones. Todo el que se comprometa a guardar esta palabra, venga y firme. Sería un ejercicio por lo menos interesante. Señor, tú nos has dado tu palabra. Tú nos has enseñado cómo serte fiel. Tú nos has enseñado cómo perdonar al hermano. Tú nos has enseñado que siempre hay que perdonar al hermano. Lo has dado como mandamiento y no como sugerencia. Tú nos has enseñado, Señor, cómo mirar
al otro de tal manera que percibamos en él la imagen tuya. Tú, Señor, nos has enseñado que debemos a otros dar testimonio de ti. Tú nos has enseñado, Señor, que debemos contribuir para la casa tuya. Tú nos has enseñado que debemos dar testimonio entre nosotros y a los demás que te conocemos. Tú nos has mandado, Señor, a orar unos por otros. Tú nos has mandado a orar por nuestros gobernantes. Tú nos has mandado a leer tu palabra. Tú, Señor, nos has mandado a clamar y a gemir delante de ti. Ayúdanos, Señor, para acercarnos a ti en humillación, no como si fuésemos pares contigo, Señor. Tú eres el Todopoderoso, nosotros hechura de tus manos, Señor. Y por Jesucristo somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que si hoy esta figura hipotética, Señor, está de una Biblia con renglones para firmar, podamos nosotros firmar de que ese es nuestro compromiso, Señor, hacer tu voluntad y hacerla toda, cumplirla toda, Señor. Llévanos en este camino de la santificación por tu bondad, por tu misericordia. Guíanos cada día en esa senda que nos conduce a vida eterna. A todos, Señor, llénanos de tu paz al arrepentirnos, al recibir tu perdón. A todos llénanos de esperanza al saber por tu palabra que nos espera un futuro glorioso. A todos, Señor, ayúdanos a que crezcamos en la responsabilidad de ser testigos tuyos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.